Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y el día de hoy tendremos un programa especial donde hablaremos de Fidel Castro. Como todos ustedes seguramente ya conocen, Fidel Castro falleció el pasado 25 de noviembre a los 90 años. Y para hablar de esto está aquí con nosotros dos personas muy importantes de nuestra universidad. Jaime Muñoz, escritor, columnista y coordinador del Centro de Difusión Editorial en nuestra casa de estudios. Jaime, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Paco, por invitarme. Y está también con nosotros Giovanni López, él es estudiante cubano de intercambio en la Universidad Iberoamericana. Giovanni. Oye, gracias Paco, agradecido igual que Jaime por la invitación. Y bueno, me gustaría empezar con Giovanni como cubano. Si nos pudieras platicar, Giovanni, pues aquí tú a la distancia, con tus familiares allá en Cuba, ¿qué te pareció? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo sintieron? ¿Cómo resintieron quizá la muerte de Fidel Castro? Para ustedes, ¿qué representó este acontecimiento? Pues primero la muerte de Fidel Castro representó, como decir, dos caras, ¿no? Una positiva y una negativa. La mayoría del pueblo cubano estaba de luto. Y el pueblo cubano, pero en Miami, en los Estados Unidos, pues de fiesta. Pero principalmente para la mayoría de los cubanos, ya estén en contra o a favor, Fidel es una figura que va a dar de qué hablar. Sí, es alguien representativo, es un líder y aunque estés en contra, hay muchas cosas que se hicieron que no se pueden negar, ni siquiera las personas que puedan estar en contra. Pero ¿cuáles son esas cosas, Joan? Pues la educación, la salud, la seguridad 100% que existe en Cuba. Pero sí le dolió al pueblo haber perdido a Fidel. Se hicieron muchas manifestaciones de luto, el pueblo lloró, hubo una caravana con las cenizas de Fidel que pasaron por todo el país. Y sí tuve la oportunidad de, a través de una videollamada, ver así en Cienfuegos, una ciudad de Cuba, ver cómo pasaba la caravana, ¿no? Y cómo el pueblo gritaba así, yo soy Fidel, yo soy Fidel. Era como la frase, ¿no?, que iban gritando al pasar la caravana. Pero sí se sintió mucho. Jaime, pues como ya dice Giovanni, pues un personaje de claroscuros, ¿no? En Cuba, para algunas personas allá les duele la muerte del líder revolucionario, para otros, específicamente la gente en Miami, por ejemplo, que celebraron, inclusive saliendo a las calles, la muerte de Fidel Castro. Para algunos es este líder revolucionario que luchó contra el imperialismo yanqui, ¿no?, como le decían algunos, y para otros pues es básicamente un tirano, un dictador. ¿Tú con qué personaje te quedas, Jaime? No, evidentemente me quedo con el líder revolucionario que llenó una etapa fundamental, sobre todo del siglo XX. Fidel fue para mi generación, yo nací en 1964, un personaje emblemático de la lucha sobre todo contra el imperio norteamericano, que hasta la fecha sigue teniendo un peso fundamental en la geopolítica, pues no solo de América, del mundo entero. Fidel, sin duda, a mi juicio, era el líder, hasta su muerte, el líder vivo más importante del mundo. Ya habían caído todos los grandes líderes emblemáticos del planeta, ya habían muerto, y Fidel seguía vivo. Su longevidad, 90 años, pues le permitió atravesar un montón de acontecimientos importantes, no solo de la historia de Cuba, de América y del mundo. Para mí es un personaje fundamental, es un personaje querido, y sé que tiene también enemigos, opositores, detractores, gente que se alegró con su muerte, pero yo estoy en el bando contrario, de una manera absolutamente clara, explícita e innegable, ¿no? Para mí es un personaje fundamental, querido, lo que hizo no solamente cuando fue joven, que eso es muy importante y no debemos olvidarlo, porque tenemos la imagen, o nos queda la imagen del Fidel viejo, ¿verdad?, de barba blanca, pero yo lo recuerdo sobre todo en sus inicios. Para mí eso es fundamental. Cuando se habla, por ejemplo, y se le compara con Pinochet, bueno, Pinochet llegó al poder mediante el apoyo de los Estados Unidos, de la CIA, por medio de un golpe de Estado. Fidel organizó un grupo de jóvenes ilusionados por un cambio, una transformación en la isla. Hay que recordar primero en 1953 el asalto al cuartel Moncada. Fidel tenía apenas unos poco más de 20 años. Luego hay que recordar que en su destierro a México, la organización del grupo guerrillero que después en el Granma iba a emprender la gran hazaña
de echar del poder a un dictador, sí, apoyado por los Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas de Fidel que no se dicen, se resaltan nada más quizá ciertos excesos, algunos por supuesto que criticables, pero yo me quedo con la figura que transformó un país y que dio un ejemplo de lucha contra los poderes que siguen dominando al mundo y lo siguen empobreciendo. Ahora, Giovanni, pero ¿hasta dónde llegó realmente esta transformación? Tú que vives allá, en esta ocasión tienes un semestre prácticamente fuera de tu país, pero ¿hasta dónde llegó realmente esta transformación de Fidel Castro? Pues la transformación llega hasta hoy mismo, hasta este minuto que estamos viviendo. Todavía Cuba se sigue transformando, ya que su devenir le ha obligado, ¿no?, a tomar ciertos caminos. Pero en primera instancia, algo para celebrarle, o sea, yo me quito el sombrero ante Fidel, es cuando dijo que en Cuba no iba a existir ni un solo analfabeto. Y en un año Cuba tiene una población de 11 millones de cubanos. Más o menos el analfabetismo estaba como en unos 10, 9,5 de millones, y que en un año alfabetizó a todo el país. Y que hoy en día la educación en Cuba sea gratis y obligatoria, para mí eso es algo muy, muy trascendental. Que la salud, tengamos un ranking en los primeros lugares y tengamos uno de los mejores médicos del mundo, para mí algo perfecto. Por supuesto hay cosas malas también y cosas criticables, pero esos aspectos para mí todavía se siguen transformando, y esas ideas de Fidel aún persiguen en el país. Sin duda el tema de la educación y de la salud son los dos pilares principales del tema castrista como emblema, ¿no? Claro, la seguridad como emblema de la transformación de la que hablan. Sin embargo, hay algunos personajes, y voy a citar a Joanny Sánchez, la periodista cubana que denunció al gobierno castrista mediante su blog Generación Y, que es un personaje que ha criticado bastante el tema de Fidel Castro, ¿no? Sobre todo en estos aspectos de libertad de expresión. Ella dice: mi madre creció bajo Fidel Castro, yo nací bajo Fidel Castro, mi hijo nació bajo Fidel Castro, mis nietos nacerán sin Fidel Castro. Fidel murió este 25 de noviembre, pero el fidelismo lleva varios años sepultado. Eso fue lo que dijo Joanny Sánchez ahora con motivo del fallecimiento del líder revolucionario. ¿Están de acuerdo que el fidelismo está sepultado? Pues no creo. Lo que dijo Giovanny sobre la ceremonia luctuosa que atravesó el país desde La Habana hacia el oriente, ¿verdad?, geográfico de Cuba, pues deja claro que no todos simpatizan con esta visión de Joanny Sánchez. Evidentemente yo lo percibo desde México como un esfuerzo legítimo por proponer un cambio, por criticar lo que se ha hecho, pero en el fondo también puedo yo no simpatizar con esas posturas. Quizá para uno como mexicano es más cómodo hablar sobre estos temas porque tendemos a idealizarlos. Mi generación idealizó la lucha revolucionaria, la lucha guerrillera, las figuras del Che, de Camilo Cienfuegos, de Fidel Castro, y es muy difícil sacudirse esa influencia y el peso de nuestra propia historia, de nuestra propia biografía. Yo sé que evidentemente en cualquier país hay rezagos, ¿verdad? Cuando hablan, por ejemplo, de problemas de carácter político, de limitaciones a la libertad de expresión y demás, a mí me asombra que no piensen en el terreno local. Como si en México, si le rascamos bien, por ejemplo, encontráramos plena libertad de expresión y ejercicio pleno del trabajo periodístico. Sabemos que son empresas dominadas por intereses económicos de grupos, a veces hasta mafiados con el poder, en donde el ejercicio periodístico queda limitado a los intereses de los dueños, ¿verdad? Y dependiendo de esos intereses, como el trabajador del diario, de la prensa, pues tiene que operar. Entonces, en efecto, en la isla hay muchos problemas, ¿sí?, rezagos, pero los renglones más importantes de la vida pública están satisfechos de una manera universal. Es decir, no hay niño en Cuba que esté pidiendo limosna en la calle. Quizás si va uno como turista se acerque a alguien a pedirle, un niño a pedirle algo y demás, pero todos los niños tienen acceso gratuito a la educación. Todos los niños tienen acceso gratuito, todas las personas, a la salud, tienen una oportunidad laboral para ganarse la vida dignamente. En fin, las sociedades son un asunto complejo, muy complejo,
todos los países tienen desigualdades, problemas, salvo algunos que están muy desarrollados allá en la alta Europa, Noruega, Finlandia y demás, donde alguna vez estuviste, Paco. Pero todos los demás países tienen problemas. La isla no está exenta de este asunto y sin embargo, bueno, ha seguido luchando pese al bloqueo, pese a también una cultura universal en donde se fomenta el individualismo, la consecución de bienes materiales, el éxito personal, y ellos están navegando en contra, están pensando en el éxito colectivo, en el trabajo colectivo, en el trabajo grupal, en la lucha por defender los intereses de la sociedad, no de individuos. En ocasiones sí ha habido excesos con individuos, pero en general los beneficios sociales me parece que son más que evidentes. Estos excesos con individuos, inclusive organismos como Human Rights Watch, ¿no?, o Amnistía Internacional, han criticado este asunto de las persecuciones políticas o las detenciones arbitrarias que han existido en la isla, ¿no?, los llamados presos políticos. Inclusive, Jaime, tú como escritor, el tema de Fidel Castro de Cuba siempre ha estado muy vinculado al tema de las izquierdas, por ejemplo, ¿no? Y en un momento hubo una serie de escritores muy conocidos, ¿no?, desde Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, el mismo Carlos Fuentes, Vargas Llosa, no se diga, que estuvieron muy inclinados o idealizaron bastante el tema de Cuba y Fidel Castro, y con el paso del tiempo personajes como Mario Vargas Llosa fueron grandes críticos del tema de Fidel Castro. ¿Qué le deja este tema insisto, de claroscuros relacionados con Fidel Castro y con Cuba al tema literario, por ejemplo? Bueno, de los que enumeraste, Cortázar fue sorprendido por la muerte antes quizá de decepcionarse. Yo dudo mucho que se hubiera decepcionado. Murió en 1984, en febrero. García Márquez siempre simpatizó y fue amigo personal directo de Fidel Castro. Hubo otros escritores como Mario Vargas Llosa que se decepcionó muy temprano. Pasaron algunos años, por supuesto que abrazó también la simpatía revolucionaria cubana, pero poco después, a partir de un punto de inflexión o de quiebre que fue el caso Padilla, Heberto Padilla, un escritor, poeta cubano que fue detenido por su oposición al régimen que estaba de alguna forma comenzando, detonó en América Latina la incertidumbre de los intelectuales que al principio habían simpatizado con la revolución. Uno de los primeros que se pasaron al otro bando fue Vargas Llosa, y como sigue vivo y ha alcanzado una relevancia y una repercusión internacional como figura pública, pues es uno de los principales críticos desde entonces a la fecha, ¿no?, de Cuba, del castrismo, del socialismo en la isla, etc. Pero bueno, la literatura cubana para mí también es una literatura importante, o sea, pese a la aparente cerrazón, pese a la persecución de los intelectuales y pese a lo que sea, la isla produce extraordinarios escritores. Yo tengo 2 o 3 tótems a los que venero, ¿no? Algunos quizá no simpatizaron en su momento tanto con la lucha revolucionaria con Fidel, pero igualmente los sigo respetando. ¿Por qué? Porque son grandes escritores. Incluso a Vargas Llosa lo respeto como escritor. O sea, Vargas Llosa me parece un extraordinario narrador, sería tonto negarlo, pero sus ideas políticas no me parecen nada aceptables, ¿no? Sobre todo porque está radicalizado en contra de la isla y a favor de un esquema, un modelo como el que padecemos, ¿no?, el modelo neoliberal, que evidentemente deja muchos beneficios a miles de personas, pero también deja al margen, así como residuos, a miles y miles y miles de hombres sobre la faz de la tierra. Algunos datos sobre Fidel Castro. Fíjense, coincidió en su mandato al frente del gobierno cubano 10 presidentes norteamericanos, desde Eisenhower hasta George Bush. Claro, sin contar este periodo en el cual decide entregarle el mandato a su hermano Raúl. 8 presidentes mexicanos coincidieron, desde Adolfo López Mateos hasta Vicente Fox. 5 papas, desde Juan XXIII hasta Benedicto XVI. Platico estos datos, Giovanni, porque no sé si se puede hablar de un antes y un después de Fidel Castro. Y en ese sentido, ¿qué se esperaría que viniera a raíz de la muerte de Fidel? Pues, o sea, el hecho que Fidel no esté en el mando no significa que sus ideas no continúen. O sea, sigue su hermano y seguirán, según la revolución, pues todas estas personas que sí están a favor con las ideas fidelistas, ¿no? Entonces yo realmente no creo que se pueda determinar si
con la muerte de Fidel Castro sí puede haber un cambio, ¿no? Más bien creo que depende ahora mismo del mandato de Donald Trump, ya que hasta hace un tiempo Cuba restableció relaciones con Estados Unidos y y yo, por lo menos personalmente, sí se nota un cambio en la isla, ¿no? Te digo un aspecto rápido, no sé, hay más apertura del internet, se quiere que haya internet ya en los celulares, en las casas, etc. Pero ahora con el mandato de Donald Trump y como se expresó de manera universal, ¿no?, en sus discursos, pues no sé exactamente qué pueda pasar con Cuba. Recordaba yo a un escritor, Jaime, a Eduardo Galeano, Sí. sobre todo en este libro El fútbol a sol y sombra, me parece, sí. Donde hace una especie de narración sobre algunos eventos deportivos históricos. Y me acuerdo porque llega un momento, creo que a partir del 68, cuando habla sobre esos eventos deportivos, donde hace referencia a el tema de Fidel Castro, ¿no? Donde dice, no sé, cuenta el contexto histórico que se vivía en su momento Eduardo Galeano y dice: fuentes en Miami aseguran que está pronto a caer Fidel Castro. Palabras más, palabras menos, ¿no? A lo que voy es que Fidel Castro siempre estuvo en boca de todos en el mundo, ¿no? De quien lo quisiera o quien no. ¿Tú qué opinas de este aspecto de el después de Fidel Castro? ¿Qué pasará? Pues sí, también como Giovanni, creo que va a haber continuidad, aunque el panorama no es absolutamente seguro. También van a influir aspectos o políticas que vienen de fuera, bueno, que van de fuera hacia la isla, ¿no? ¿Cuál va a ser la política norteamericana de Donald Trump con respecto de la isla? Porque se la va a encontrar ya como presidente sin Fidel. Es la primera ocasión que ocurre esto, sí, en 60, casi más de 50 años. Entonces, yo creo que la incertidumbre, no podemos asegurar absolutamente nada, solo que, bueno, hay un grupo importante todavía en la isla de simpatizantes, sí, el mismo régimen, en la cabeza del régimen, bueno, es su hermano, creo que goza de buena salud, Raúl. En fin, vamos a esperar, no me parece prudente especular tanto, ¿no?, sobre lo que pueda ocurrir. Yo confío en que las cosas vayan avanzando bien. Y bueno, vuelvo un poco a la cuestión esta literaria de las figuras públicas. Fidel siempre despertó, a propósito de lo que dices de Galeano, despertó la inquietud de los intelectuales. Muchos no simpatizaban con él, pero otros tanto de manera cerrada, firme, lo hicieron. Uno de ellos fue precisamente Eduardo Galeano, que siempre se mantuvo en este flanco. Benedetti hasta su muerte, García Márquez hasta su muerte. En fin, muchos simpatizaron. Sí, decía, aquí tenía la frase exacta de Eduardo Galeano, más que se me perdió. Hay algunos datos curiosos sobre el tema de Fidel, si me permiten citarlos. Lideró Cuba durante 49 años, lo que lo convierte en el tercer jefe de Estado con mayor permanencia en el poder, detrás de la reina británica y el rey de Tailandia. Entró al libro de récord Guinness por pronunciar el discurso más extenso en la historia de las Naciones Unidas, 4 horas y 29 minutos, el 29 de septiembre de 1960. En Cuba, sin embargo, su récord fue de 7 horas y 10 minutos durante el tercer congreso del Partido Comunista en 1986. Él dijo haber sobrevivido a 634 intentos de asesinato, planeados principalmente por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Tuvo 9 hijos con 5 mujeres. Quizá no se conoce mucho sobre eso. Era cubano. Son de sangre caliente. La pregunta es que si era millonario, porque en 2006 la revista Forbes calculó la fortuna de Fidel Castro en $900 millones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema de Fidel Castro. Aquí tengo la frase. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. Es una frase de Eduardo Galeano en su libro El fútbol a sol y sombra, que cita constantemente en la medida en que va contando sobre estos acontecimientos en el mundo futbolístico. Pues ya para terminar, Giovanni, Jaime, no sé si me pueden decir cuál creen ustedes que es el principal legado de Fidel Castro. Jaime. Bueno, su principal legado está en los hechos concretos que reconocen las organizaciones más importantes del mundo, la UNESCO, la UNICEF, etcétera, en el sentido de que se trata de un país con la tendencia
a igualar las oportunidades, no lo contrario. Mientras nosotros vivimos en un país en donde se tiende a desequilibrar el bienestar de la gente, hay otro modelo. Yo creo que en el fondo es lo más importante, ¿no? Se trata de la lucha de dos grandes modelos, por ser muy esquemáticos y explicarlo en 10 segundos, ¿no? El modelo que busca incorporar a la mayor cantidad de gente a los beneficios sociales con cierto sacrificio de otros beneficios, y el otro modelo que aparentemente busca cerrar la oportunidad nada más a los que tengan las facultades, las posibilidades, la destreza, la malicia para acceder al bienestar. Entonces yo evidentemente simpatizo más con el primer modelo. Y si alguien me dice, como me han dicho, ¿a ti te gustaría que te limitaran, no sé, la comida, el vestido y demás? Yo digo, si esa limitación implica que toda la gente va a tener las mismas oportunidades que yo me sacrifico hasta el hambre. O sea, para mí el ideal siempre es el de la lucha social colectiva, con el sacrificio de otros tantos beneficios que podemos gozar en las sociedades libres, ¿verdad? Que entre comillas hay que poner eso de libres, sí, porque nos dan libertad para tener lo que queramos, pero ¿quiénes lo consiguen? Unos cuantos, en detrimento de miles, millones. Giovanni. Yo me uno a la opinión de Jaime. Para mí también el legado son las acciones que se realizaron en el devenir de la historia, porque como unas palabras que leí de Eduardo Galeano, que me llamaron mucho la atención, que la revolución es lo que pudo ser y no lo que quiso ser, porque fue una revolución que creció bajo el castigo del bloqueo para nosotros y embargo para los Estados Unidos, pero sí también ese pensar de igualdad, de que todos tengamos las mismas oportunidades y que relativamente todos seamos iguales, aunque yo recalco que en algunos aspectos sí ha fracasado, pero para mí sí es algo muy, muy importante a destacar de Fidel. Me despido con unas frases que pronunció el mismo Fidel Castro. Él dijo alguna vez: tengo un chaleco moral que me ha protegido siempre. Otra frase es: no tengo ni un átomo de arrepentimiento. La historia me absolverá, dijo alguna vez en defensa, en el juicio por el asalto al cuartel Moncada. Otra frase: cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Por último, las ideas no necesitan ni de las armas en la medida en que sean capaces de conquistar a las grandes masas. Son algunas de las frases de Fidel Castro. Pues muchas gracias, Jaime, Giovanni. Gracias, Paco, por la invitación una vez más. Gracias, Paco, y gracias, Giovanni, por la compañía. Muchas gracias, yo soy Paco Rodríguez, esto fue Cara a Cara y nos vemos en la próxima emisión. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.